Buenos días, estudiantes de quinto. Vamos a resolver sus ejercicios de aplicación de la primera ley de la termodinámica que quedaron pendientes, jóvenes. Ustedes recordarán. No, bueno, por falta de tiempo no hemos podido terminarlo en clase. Por eso estoy publicándoles este video para que puedan ustedes ver la solución de esos ejercicios que nos han faltado resolver. Bien, vamos a resolver el ejercicio número 4. Ahí nos habíamos quedado. Bien, a ver. El ejercicio número 4 dice así, ¿no? Dice, un gas ideal sigue un proceso termodinámico donde la presión, letra P mayúscula, y el volumen, letra V, cumplen la siguiente relación. Bueno, esta es la relación que cumplen la presión y el volumen. La presión multiplicado por el volumen elevado a la 3 medios, vamos a hacerlo más grande, es un valor constante, jóvenes. ¿Ya? Bueno, es un valor constante. ¿Qué significa eso? Significa que ese término no va a cambiar para ningún valor de la presión y para ningún valor del volumen. Siempre van a tomar el mismo valor, será constante. ¿Ya? Bueno, si nosotros nos fijamos, es exactamente igual a la fórmula del proceso adiabático, ¿no? Recordemos cuál es la ecuación del proceso adiabático, ¿no? Podemos representarlo así, a ver, es la presión número 1, ¿verdad? O la presión inicial, que es lo mismo, ¿no? Multiplicado por el volumen número 1 elevado a la constante adiabática, ¿no? Vamos a colocarlo. Será por acá la presión número 1 multiplicado por el volumen número 1 elevado a la constante adiabática, ¿no? Será así, ¿no? Por el volumen número 1 elevado a la constante adiabática. Esto es igual a la presión número 2, ¿no? A la presión número 2 multiplicado por el volumen número 2 elevado a la constante adiabática. Y es también igual, jóvenes, a la presión número 3 multiplicado por el volumen número 3 elevado también a la constante adiabática. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. Es constante siempre. Ya esta relación nosotros la sabemos del proceso adiabático y sabemos que es constante, siempre es así, no cambia, ¿no? Bueno, la ecuación que nos está dando, ¿no? La presión multiplicado por el volumen elevado a la 3 medios es constante. Justamente tiene la misma forma, ¿no? Tiene la misma forma que esta ecuación que nosotros escribimos y que, como sabemos, es para el proceso adiabático, ¿no? Como sabemos, es para el proceso adiabático. Por lo tanto, nosotros podemos decir que es un proceso adiabático. Ya, es un proceso adiabático, ¿por qué? Porque su ecuación, que es esta que yo voy a resaltar de color amarillo, esta ecuación, ¿no? Justamente tiene la misma forma, ¿no? Tiene la misma forma del proceso adiabático. Son exactamente iguales, ¿no? Por lo tanto, nosotros podemos decir que se trata de un proceso adiabático. Es un proceso adiabático, ¿ya? Bien, sigamos leyendo. A ver, bien, entonces esa sería la primera característica, ¿ya? Es un proceso adiabático. Bien, sigamos leyendo. Dice, si el gas se expande, dice, a un volumen final, que es 4 veces su volumen inicial, ¿ya? Muy bien, podemos plantear eso, ¿no? Podemos plantear eso. Podemos decir lo siguiente, ¿no? El volumen final. Bueno, sabemos que es el volumen número 2, ¿verdad? El volumen final dice que es 4 veces su volumen inicial. Vamos a colocarlo. Su volumen final, es decir, el volumen número 2, es 4 veces su volumen inicial, que ya sabemos es el volumen número 1, ¿no? Muy bien. ¿Qué más nos menciona? Dice, determine la razón, ¿no? Determine la razón
de la temperatura final, es decir, la temperatura número 2, ¿no? ¿No? A la inicial, si durante el proceso se mantiene la misma cantidad de gas. Bueno, se trata de un gas ideal, ¿no? No varía su cantidad, ¿no? Es un gas ideal. Muy bien, ¿qué es lo que nos está pidiendo calcular? La razón. Bueno, se trata de una razón geométrica. Ya sabemos que hay que dividir, ¿no? Jóvenes, cada vez que ustedes vean la palabra razón, inmediatamente ustedes tienen que identificar que se trata de la razón geométrica, ¿ya? Eso siempre es así. Y eso ustedes lo ven en el curso de aritmética, ¿no? En el primer tema, que se llama razones y proporciones. Ahí ustedes estudian eso, ¿ya? Cada vez que aparece la palabra razón, se trata de la razón geométrica. Siempre será así, ¿ya? Se trata de la razón geométrica. Y bueno, la razón geométrica, pues, en la razón geométrica debemos nosotros dividir, ¿ya? Muy bien, entonces nos está pidiendo la razón de la temperatura final, es decir, la temperatura número 2, ¿ya? La temperatura número 2, vamos a colocarlo, ¿no? Será la temperatura número 2 a la inicial, bueno, a la temperatura inicial. Será la temperatura número 2 dividido sobre la temperatura número 1, ¿no? La temperatura inicial, la temperatura número 1. Esta razón es lo que nos está pidiendo calcular. Ya vamos a colocarlo igual a los signos de interrogación, ¿no? Es lo que debemos calcular. ¿Ya? Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, como se trata de un proceso adiabático, debemos nosotros utilizar nuestras ecuaciones del proceso adiabático. Eso es lo que debemos hacer. Debemos utilizar nuestras ecuaciones del proceso adiabático. Hagamos eso, ¿ya? Utilicemos nuestras ecuaciones del proceso adiabático. Esos jóvenes ustedes lo tienen en su material teórico. Es justamente esta ecuación de acá. No voy a copiarla, ¿no? Esta ecuación, como sabemos, es para el proceso adiabático. Simplemente debemos utilizarla, ¿ya? Debemos simplemente utilizar esta ecuación. Bien, ¿dónde vamos a reemplazar? Ustedes dirán, profesor, ¿dónde vamos a reemplazar? Bueno, vamos a reemplazar en el volumen número 2. Aquí, jóvenes, vamos a reemplazar este término, el volumen número 2, porque ya sabemos a qué es igual el volumen número 2. Es 4 veces el volumen inicial, ¿no? 4 veces el volumen número 1, ¿verdad? Bien, entonces simplemente vamos a reemplazar, ¿ya? Vamos a copiar a ver esta expresión, ¿ya? Y vamos a reemplazar a qué es igual el volumen número 2. Bueno, ¿a qué es igual el volumen número 2? Ya sabemos, 4 veces el volumen número 1, por acá está. Fíjense ustedes, ¿no? Por ahí está, el volumen final. El volumen 2 es 4 veces el volumen inicial, el volumen 1. Entonces acá ustedes reemplazan. Ya simplemente deben de reemplazar. Será 4 veces el volumen 1, el volumen inicial, ¿no? 4 veces el volumen inicial, ahí está. ¿Ya? 4 veces el volumen inicial. Muy bien, ahí está. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Hacer su matemática, jóvenes. Es lo único que deben hacer. Ya, yo voy a hacerlo para que ustedes vean cómo sale, ¿no? Paso por paso. ¿Ya? Bien, por aquí me quedaría entonces la presión 1 por el volumen número 1, el volumen número 1 elevado a la constante adiabática. Por aquí me quedaría el siguiente término, ¿no? Igual a la presión número 2, y por acá quitamos paréntesis, elevando cada término de estos, ¿no? Elevándolo al exponente que está afuera, que en este caso es K, ¿no? Bueno, quedaría así, ¿no? Si nosotros lo elevamos, quedaría 4 elevado a la K, al exponente K, ¿no? Y también quedaría el volumen número 1, vamos a colocarlo, el volumen número 1 elevado a la constante adiabática K. Quedaría así, ¿verdad? Así quedaría, jóvenes, ¿ya? Así quedaría finalmente cuando nosotros quitamos paréntesis, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos simplificar, ¿no? Por ejemplo, podemos simplificar el volumen número 1 que nosotros tenemos por acá,
lo podemos simplificar con el volumen número 1 que está por el lado izquierdo. Lo podemos simplificar, no pasa absolutamente nada, ¿no? Eso lo podemos hacer. Muy bien. Y también podemos reemplazar, ¿no? ¿Cuánto vale la constante adiabática? Eso lo sabemos de la ecuación de color amarillo. Aquí, fíjense ustedes, nosotros sabemos cuánto vale la constante adiabática. ¿Cuánto vale la constante adiabática? Por acá está, ¿no? La constante adiabática vale 3 medios, ¿ya? Vale 3 medios la constante adiabática. Muy bien. Entonces acá nosotros podemos reemplazar, ¿no? En lugar de K podemos colocarle 3 medios, ¿no? Podemos colocarle 3 medios, no pasa absolutamente nada, jóvenes, ¿ya? La constante adiabática es 3 medios, ¿no? Bien, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a acomodar términos, ¿ya? La presión número 2 que yo tengo por aquí, yo lo voy a pasar a dividir, ¿ya? Lo voy a pasar a dividir. Con lo cual, nuestra ecuación quedaría así, ¿no? A ver, nuestra ecuación quedaría de la siguiente manera. A ver, yo voy a pasarlo a dividir. La presión número 2, yo lo voy a pasar a dividir, ¿ya? Quedaría de la siguiente manera, ¿no? Por el lado izquierdo me quedaría la presión número 1, ¿verdad? Me quedaría la presión número 1 dividido sobre la presión número 2. Me quedaría la presión número 1 dividido sobre la presión número 2. Eso es lo que me quedaría por el lado izquierdo, ¿no? Y por el lado derecho, ¿verdad? Me quedaría 4 elevado a la 3 medios, ¿verdad? Vamos a colocarlo. Sería 4 elevado a la 3 medios. Eso lo podemos resolver, jóvenes. Ya eso no es nada complicado. Eso ustedes lo pueden hacer, ¿no? 4 a la 3 medios. Ahí tienen que utilizar su tema teoría de exponentes, el primer tema del álgebra. Ya es el primer tema del álgebra. Ustedes lo pueden resolver, no es nada complicado. Seguramente ya lo habrán hecho, ¿no? Bueno, ustedes resuelven a qué será igual 4 elevado a la 3 medios. Será igual a 8, ¿ya? Es igual a 8. Si ustedes resuelven, debe de salirles 8, ¿ya? Muy bien, la presión número 1, es decir, la presión inicial, sobre la presión final, es decir, la presión número 2, es igual a 8, ¿ya? Ya sabemos esa relación, ¿no? Que es igual a 8. Muy bien, jóvenes, se trata de un gas ideal. ¿Por qué? ¿Por qué se trata de un gas ideal? Porque la misma cantidad de gas no cambia, no varía. Se trata de un gas ideal, ¿ya? Y además lo está mencionando todavía, ¿no? Dice un gas ideal, ¿no? Todavía para dejarnos las cosas mucho más claras, todavía lo están mencionando, ¿no? Un gas ideal. Se trata de un gas ideal. Por lo tanto, nosotros podemos utilizar la ecuación de los gases ideales, que es muy, pero muy conocida esa ecuación, ¿no? Eso recuerden, lo hemos conversado en clase, ¿no? ¿Cuál es la ecuación de los gases ideales? Es la siguiente, ¿verdad? Es la presión por el volumen es igual al número de moles, ¿verdad? Por la constante, ¿no? Por la constante universal de los gases ideales por la temperatura, ¿verdad? Esa es la ecuación, jóvenes, la ecuación de los gases ideales, ¿verdad? Presión multiplicado por el volumen igual al número de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura, ¿no? Esa es la ecuación de los gases ideales. Muy bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a simplemente aplicarlo para el caso inicial y para el caso final, ¿no? Para los dos casos vamos a aplicar esta ecuación, nada más, es lo único que vamos a hacer. Sería de la siguiente manera. Sería la presión inicial, es decir, la presión número 1, ¿no? Multiplicado por el volumen inicial, es decir, el volumen número 1 debe de ser igual, ¿no? Al número de moles, que eso es un valor constante, eso no cambia,
el número de moles, N. ¿Ya? La constante de los gases ideales, eso tampoco cambia. Sigue siendo R, la constante de los gases ideales. Por la temperatura, ¿no? Por la temperatura inicial, perdón, que es la temperatura número 1, ¿no? La temperatura número 1, ¿ya? Muy bien, ahí está, ¿no? Para el caso inicial. Estamos simplemente aplicando nuestra ecuación de los gases ideales para el caso inicial, nada más. Eso es lo único que estamos haciendo. Estamos aplicando esta ecuación para el caso inicial. Muy bien, de forma similar debemos aplicarlo, pero para el caso final, ¿ya? De forma similar debemos aplicarlo, pero para el caso final. Bueno, sería, en este caso, sería la presión número 2, ¿no? Sería la presión número 2, por acá sería el volumen número 2, el número de moles, eso no cambia, ni tampoco la constante de los gases ideales. Cambiaría la temperatura, ¿no? Muy bien. Ahí tenemos las dos ecuaciones, para el caso inicial y para el caso final, ¿ya? Muy bien. ¿Qué es lo que nos faltaría hacer? Bueno, vamos a dividir, ¿ya? Vamos a dividir. Vamos a dividir así como está, así como está. Ya, yo voy a dividir. Me quedaría de la siguiente manera. Ya, a ver, si nosotros dividimos así como está, me quedaría de la siguiente manera. ¿Ya? Me quedaría así. Me quedaría la presión número 1 multiplicado por el volumen número 1. Ya, multiplicado por el volumen número 1. No, dividido sobre la presión número 2 multiplicado por el volumen número 2. ¿No? Me quedaría así, ¿no? La presión número 2 multiplicado por el volumen número 2, ¿verdad? Así me quedaría. ¿Ya? Muy bien. Y por el lado derecho hacemos lo mismo, ¿no? Dividimos, ¿ya? Dividimos. Bueno, en el numerador va el número de moles por la constante de los gases ideales, por la temperatura número 1, ¿no? Y en el denominador, bueno, va el siguiente término, ¿no? Va el número de moles, ¿verdad? Por la constante de los gases ideales, por la temperatura número 2. Simplemente estamos dividiendo. Ya estamos simplemente dividiendo, jóvenes. Nada más eso lo podemos hacer. Ya podemos nosotros dividir, no pasa absolutamente nada. ¿Ya? Muy bien. ¿Con qué, ¿con qué finalidad dividimos? ¿No? ¿Para qué dividimos? Bueno, para poder simplificar términos. Por ejemplo, por acá podemos eliminar, ¿no? El número de moles y la constante de los gases ideales con el número de moles y la constante de los gases ideales. Estos términos los podemos eliminar, no pasa nada, ¿no? Podemos simplificarlos. Muy bien. Y nos quedaría de la siguiente manera, ¿no? Fíjense ustedes, nos quedaría la presión número 1 sobre la presión número 2. Eso ya sabemos a qué es igual, jóvenes. La presión número 1 sobre la presión número 2 sabemos que es igual a 8. Ya, entonces por acá colocamos 8, ¿no? Multiplicado por el volumen número 1 sobre el volumen número 2. ¿A qué es igual el volumen número 1 sobre el volumen número 2? Eso lo sabemos de aquí. El volumen número 1 sobre el volumen número 2 lo podemos sacar de aquí, ya haciendo la siguiente operación nada más. Bueno, vamos a pasar a dividir, ¿no? Vamos a pasar a dividir el volumen número 2. Ya quedaría de la siguiente manera, ¿no? Bien, vamos a pasar a dividir. Me quedaría el volumen número 1 dividido sobre el volumen número 2, ¿verdad? Me quedaría así. El volumen número 1, ¿ya? Dividido sobre el volumen número 2, ¿no? Bien, y el 4, que está por el lado derecho, lo vamos a pasar a dividir también, ¿no? Lo vamos a pasar a dividir.
quedaría de la siguiente manera, ¿no? Lo pasamos a dividir y me quedaría un cuarto, ¿verdad? Me quedaría 1 sobre 4, ¿ya? Me quedaría un cuarto, así me quedaría, ¿verdad? Si lo pasamos a dividir. Bien, ¿qué es lo que estamos haciendo, jóvenes? Estamos pasando a dividir el volumen número 2. Lo estamos pasando a dividir, no hacia la derecha. Quedaría el volumen número 1 sobre el volumen número 2. Y también estamos pasando a dividir el número 4, lo pasamos a dividir hacia la parte izquierda. Me quedaría 1 sobre 4. Así me quedaría. Muy bien. Ya sabemos entonces a qué es igual el volumen 1 sobre el volumen 2. Es igual a un cuarto. Ya es igual a un cuarto. Bueno, eso lo podemos colocar por aquí. ¿No? El volumen 1 sobre el volumen 2 es igual a un cuarto. Ya es igual a un cuarto. Coloquemos eso. Y será igual a la temperatura número 1 sobre la temperatura número 2, ¿no? A eso será igual. Muy bien. ¿Qué es lo que nos está pidiendo calcular? ¿No? La temperatura final sobre la temperatura inicial. Eso es lo que nos está pidiendo calcular. ¿Ya? Eso es lo que nos está pidiendo calcular, jóvenes. Bien, quedaría entonces por el lado derecho así, ¿no? Quedaría la temperatura número 1 sobre la temperatura número 2. Vamos a colocarlo, a ver. Así quedaría, ¿verdad? A ver, todavía no. A ver, por aquí quedaría así, ¿no? Sobre la temperatura número 2. Ya, muy bien. Así quedaría, ¿verdad? Vamos a hacerlo más grande, a ver, para que ustedes lo observen mejor. Así quedaría. Ya, muy bien. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos simplificar, ¿no? Podemos simplificar, por ejemplo, le sacamos cuarta, ¿no? Cuarta de 8, ustedes saben que es 2, y la cuarta de 4, ustedes saben que es 1, ¿no? Bueno, me quedaría de la siguiente manera, ¿no? La temperatura 1 sobre la temperatura 2 me quedaría igual a 2, ¿verdad? Me quedaría igual a 2, porque estamos simplificando, ¿no? Me quedaría igual a 2. Pero eso no es lo que nos está pidiendo, jóvenes, sino nos pide todo lo contrario, ¿no? Nos pide la temperatura 2, veamos, ¿no? Nos está pidiendo la temperatura 2 sobre la temperatura número 1, ¿no? La temperatura final sobre la temperatura inicial. Eso es lo que nos está pidiendo, ¿no? Bueno, debemos nosotros invertir, ¿no? Debemos nosotros invertir. Si nosotros invertimos, nos da un medio, ¿no? Podemos nosotros invertir y nos daría un medio, ¿verdad? Nos daría un medio. Vamos a pegarlo por aquí, a ver. Nos daría un medio, ¿verdad? Nos daría un medio. Ya por acá sería la temperatura número 2 sobre la temperatura número 1. Estamos invirtiendo nada más. Me quedaría un medio, ¿ya? 1 sobre 2. Vamos a colocarlo. Me quedaría 1, ¿verdad? Sobre 2. Así me quedaría, ¿no? Simplemente estamos invirtiendo nada más, jóvenes, ¿no? Nosotros tenemos la temperatura 1 sobre la temperatura 2, que es igual a 2. Estamos invirtiendo nada más. La temperatura 2 sobre la temperatura 1 será la inversa, ¿no? Un medio. Muy bien. Y esto es lo que nos está pidiendo calcular, la temperatura 2 sobre la temperatura 1, ¿no? La temperatura final sobre la temperatura inicial, ¿no? Un medio. La clave es la letra B. ¿Ya? Esa es la clave de su ejercicio número 4. Un ejercicio también bastante sencillo, ¿ya? Donde debemos aplicar nuestra ecuación, ¿no? Del proceso adiabático. Recuerden que eso lo hemos visto en la teoría, ¿ya, jóvenes? Bueno, nuevamente, ¿no? Hacerles saber, ¿no? En el solucionario, pues está muy, pero muy resumido, ¿no? Ahí asume que ustedes ya saben, ¿no? En cambio, acá estamos haciéndolo paso por paso, ¿no? Para que ustedes vean cómo sale, ¿ya? Porque, bueno, en el solucionario, pues, si ustedes buscan el solucionario, ahí está muy, pero muy resumido, ¿no? Obvia demasiados pasos, ¿no? Bueno, entonces creo que no es muy conveniente, ¿no? Por el momento. Por eso estamos haciéndolo paso por paso, ¿no? Para que ustedes vean cómo sale cada uno de sus ejercicios, ¿ya? Muy bien, entonces ahí está el ejercicio número 4,
resuelto. 1/2, ¿ya? Esa es la clave, jóvenes. Ahí está. Ya, resuelto. No, no se preocupen, yo voy a estar publicando en la plataforma este documento, ¿ya? Para que ustedes lo puedan descargar, ¿ya? Bien, pasemos al ejercicio número 5, ¿ya? Es una pregunta de teoría. Es una pregunta de teoría. Dice, la primera ley de la termodinámica. Bueno, nosotros ya sabemos cuál es la primera ley de la termodinámica, lo hemos estudiado en clase, ¿no? Dice, la primera ley de la termodinámica se basa en la conservación de bueno, se basa en la conservación de la energía, jóvenes. ¿Por qué? Porque los tres términos de la primera ley de la termodinámica, que es calor, trabajo y la variación de la energía interna, ¿no? Los tres son energía, ¿ya? Los tres son energía. Ahí aplicamos la ley de la conservación de la energía. La cantidad de, de calor se convierte en un trabajo más la variación de la energía interna, ¿no? Esta ecuación, vamos a escribirlo a ver para hacerles recordar, ¿no? La primera ley de la termodinámica, es así, ¿no? Es Q igual a, ¿verdad? Vamos a colocarlo, Q igual a W, ¿verdad? Más delta de U, la variación de la energía interna. Recuerden, jóvenes, esa es la ecuación, ¿no? De la primera ley de la termodinámica, ¿no? No, esto Q igual a W más delta de U, ¿no? Esa es la primera ley de la termodinámica, ¿ya? Q igual a W más delta de U. La cantidad de calor se convierte en un trabajo, ¿verdad? Se convierte en un trabajo, ¿no? Más la variación de la energía interna, ¿verdad? Muy bien, ahí estamos aplicando la conservación de la energía, la conservación de la energía, ¿ya? La clave es la letra D, ¿ya? La letra D es la clave de su ejercicio número 5, una pregunta de teoría, ¿no? Para que ustedes sepan, ¿no? ¿En qué se basa la primera ley de la termodinámica? Ya saben, en la conservación de la energía. Se conserva la energía, ¿no? Muy bien, ahí está. La clave, la letra D. Ya, joven, una pregunta de teoría bastante sencilla. Número 6. Pasemos al ejercicio número 6. Vamos a copiarlo a ver en la siguiente hoja para que se vea completo. Ya, vamos a copiarlo a ver. Bien. Bueno, esta pregunta vino en un examen de la UNI, ¿no? El 2017. Ahora vamos a ver, a ver. Dice, un cilindro contiene un gas a presión constante. Bueno, ahí ya está mencionando una palabra clave, jóvenes. La presión es constante. Bueno, ya sabemos cómo se le llama a ese proceso termodinámico cuando la presión es constante. Se le llama proceso isobárico. Ustedes recordarán, ¿no? Dice, un cilindro contiene un gas a presión constante de 1,7 por 10 a las 5 pascales. Bien, ese es el valor de la presión, que es constante, ¿no? Vamos a colocarlo. Esa presión que es constante vale 1,7, ¿verdad? Por 10 a la 5, ¿no? Pascales. Ese es el valor de esa presión que es constante, ¿no? Muy bien, listo. Dice, si el gas se enfría, ya, si el gas se enfría y comprime, ¿qué significa que se esté comprimiendo? Que su volumen está disminuyendo, ¿no? Disminuye su volumen. Dice de 1,2 metros cúbicos a 0,8 metros cúbicos. Claro, se está comprimiendo, ¿no? Disminuye su volumen, disminuye su volumen. Vamos a colocarle. Sería el volumen inicial, ¿cuánto sería? A ver, el volumen inicial es de 1,2 metros cúbicos, ¿verdad? 1,2
metros cúbicos. Ese es el volumen inicial, ¿no? Y se comprime hasta un volumen de 0,8 metros cúbicos, ¿no? Se comprime hasta un volumen final, ¿ya? De 0,8 metros cúbicos. Se comprime hasta un volumen final de 0,8 metros cúbicos. Muy bien, ¿qué es lo que nos está pidiendo calcular? Bueno, dice lo siguiente, ¿no? Dice, calcule el trabajo efectuado sobre el gas, es decir, W, ¿no? ¿Cuánto vale el trabajo? W, ¿ya? Vamos a colocarlo. W, eso es lo que nos está pidiendo calcular. W, el trabajo efectuado sobre el gas para poder comprimirlo, ¿no? Para poder comprimirlo. Eso es lo que nos está pidiendo calcular. W, el trabajo, ¿ya? Muy bien. Se trata de un proceso isobárico, ¿no? ¿Por qué? Porque la presión es constante, ¿no? Eso lo está mencionando el ejercicio, ¿no? La presión es constante, dice. Se trata de un proceso isobárico. Muy bien, debemos entonces utilizar nuestra ecuación del proceso isobárico, jóvenes. Debemos utilizar nuestra ecuación del proceso isobárico. Ustedes dirán, profesor, ¿cuál ecuación? Bueno, eso está en su material teórico. Si no lo recuerdan, yo voy a hacerles recordar, a ver, para que veamos, ¿no? Para que veamos su material teórico. Por aquí está, jóvenes, el proceso isobárico, ¿no? Y por aquí está, ¿no? El trabajo en el proceso isobárico lo calculamos multiplicando la presión por la variación del volumen, ¿ya? Presión por la variación del volumen, ¿no? Esa es la fórmula para calcular el trabajo en el proceso isobárico. Presión por la variación del volumen, ¿ya? La presión multiplicado por la variación del volumen. Ahí está, ¿no? En su parte teórica, ya que estuvimos viendo, pues, ¿no? En la teoría, ¿ya? Sería entonces, W, el trabajo será igual a la presión, ¿no? Multiplicado por la variación del volumen, ¿ya? Variación del volumen. Bueno, delta de V, ¿no? Variación del volumen. ¿Ya? Vamos a copiar esta partecita, a ver, ya es la variación del volumen. Muy bien, esa fórmula está en su material teórico, por favor, tienen que tener ahí a la mano su parte teórica. ¿Ya? Entonces, sería la presión por la variación del volumen. ¿Ya? Así, ¿no? Esa es la ecuación para calcular el trabajo, ¿no? En el proceso isobárico. Ya, muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a calcular justamente este trabajo, ¿no? W será igual a la presión, que es constante, como sabemos, ¿no? La presión es constante. ¿Cuánto vale? 1,7 por 10 a la 5. ¿Ya? 1,7 por 10 elevado a la 5. Ese es el valor de la presión, ¿no? Multiplicado por la variación del volumen. Bueno, es una variación del volumen. ¿Qué significa eso? Significa que debe ser el volumen final menos el volumen inicial, ¿no? Una variación, una diferencia de volúmenes, en este caso, ¿no? Porque es una variación del volumen, sería una diferencia de volúmenes, ¿ya? Sería el volumen final menos el volumen inicial. Esto es lo que debemos resolver, jóvenes, ¿ya? Bien, resolvámoslo, a ver. La presión, eso no va a variar, es constante, como sabemos, ¿ya? Donde vamos a tener que modificar es aquí, ¿no? El volumen final. ¿Cuánto vale el volumen final? 0,8 metros cúbicos. ¿Ya? Por acá reemplazamos entonces 0,8 metros cúbicos. Y el volumen inicial, bueno, es de 1,2, ¿no? Entonces por acá reemplazamos también el volumen inicial es 1,2. ¿Ya? Por acá sería 1,2. Muy bien, ahí está. Y finalmente hacemos su parte matemática, ¿no? Bueno, me quedaría, a ver, por aquí 0,8 menos 1,2.
¿Sí o no? Que me da menos 0,4, ¿verdad? Me daría menos 0,4. Ya, vamos a colocarlo por acá. ¿Ya? Vamos a colocarlo por aquí. Me quedaría menos 0,4. Muy bien, ahí está. Obviamente metros cúbicos, ¿no? Porque estamos restando 0,8 menos 1,2 metros cúbicos. Sería metros cúbicos, ¿no? Bueno, vamos a obviar las unidades, ¿ya? Multiplicamos, jóvenes, multiplicamos el 0,4, ¿ya? Multiplicamos el 0,4 con el 1,7. Ya podemos multiplicarlo, ¿no? No pasa absolutamente nada, ¿no? Podemos multiplicar. ¿Cuánto me da? Bueno, me da 0,68, ¿verdad? Si nosotros multiplicamos, me da 0,68. W entonces será igual a 0,68, ¿ya? Por 10 a la 5, ¿verdad? Por 10 a la 5. Pero nos ha faltado el signo negativo, ¿no? Vamos a colocarlo delante, ya por aquí, menos, ¿no? Nos ha faltado el signo negativo. Muy bien, por acá, bueno, 0,68 por 10 a la 5. Bueno, nosotros ahí podemos aplicar nuestras propiedades de las leyes exponenciales y me quedaría así, ¿no? W me quedaría menos 68, ¿verdad? 68 por 10 al cubo, ¿verdad? Me quedaría por 10 al cubo. Ustedes dirán, profesor, ¿por qué sale 10 al cubo? Bueno, voy a hacerlo en este momento, aunque jóvenes, eso es álgebra. Eso es álgebra. Pero bueno, voy a hacerlo para que ustedes vean por qué sale 10 al cubo, ¿ya? Pero por favor, repasen ustedes su curso de matemática, porque ustedes ya saben que, bueno, la física pues utiliza la matemática, ¿ya? Así que deben ustedes repasar su parte matemática, ¿ya? A ver, yo voy a separar aquí el 10 a la 5, lo voy a separar de la siguiente manera, ¿ya? Voy a separarlo así, en 10 al cuadrado por 10 al cubo, ¿ya? Por 10 al cubo. Vamos a separarlo así. Muy bien, entonces nos hemos quedado por aquí, ¿no? Muy bien, entonces hemos separado el 10 el 10 a la 5, lo hemos separado como 10 al cuadrado por 10 al cubo. Eso lo podemos hacer, jóvenes. No pasa absolutamente nada, ¿no? Podemos nosotros separarlo de esa manera. Ya 10 al cuadrado por 10 al cubo me da 10 a la 5, ¿ya? Muy bien, y es aquí donde vamos a aplicar, pues, ¿no? Fíjense ustedes, ¿no? Por acá tenemos 0, no, tenemos 0,68, ¿verdad? Y por acá tenemos 10 al cuadrado. Estos dos, voy a resaltarlo de otro color, a ver, por acá tenemos el 0,68, ¿verdad? Con el 10 al cuadrado. ¿Eso cuánto me da, jóvenes? ¿Eso cuánto me da? ¿No? ¿Cuánto me da el 0,68 con el 10 al cuadrado? Eso me da 68, ¿verdad? Eso me da 68, que es lo que estamos colocando aquí. 68 por 10 al cubo, ¿ya? Por eso me sale 68 por 10 al cubo, ¿ya? Muy bien. Finalmente, pues, sería Joule, ¿verdad? Esa es la unidad para el trabajo, ¿ya? Joule, ¿no? Letra J mayúscula. Bueno, como nos piden kilojoule, ¿no? Nos está pidiendo en kilojoule sería así, ¿no? W igual a menos 68, ¿no? 68 kilojoule, ¿verdad? Ahí está, menos 68. Ahora ustedes ven por acá el signo negativo. ¿Por qué aparece el signo negativo, jóvenes? Porque se está comprimiendo ese gas, ¿no? Está disminuyendo su volumen. Por eso aparece el signo negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque se está comprimiendo, ¿no? Está disminuyendo su volumen, ¿no? Si por ejemplo, fuera positivo, ¿qué significa eso? Significa que se está expandiendo, está
está aumentando su volumen, si fuera de signo positivo, pero es de signo negativo. ¿Qué significa que aparezca el signo negativo? Significa que se está comprimiendo, está disminuyendo su volumen. Por eso aparece el signo negativo. ¿Ya? Por eso aparece el signo negativo. Pero el trabajo sigue siendo 68 kilojoules. ¿Ya? W, que es el trabajo, sigue siendo 68 kilojoules. Eso no cambia, ¿no? Solamente que aparece el signo negativo porque obviamente pues está comprimiéndose, ¿no? Está disminuyendo su volumen. Por eso aparece el signo menos. Pero el trabajo sigue siendo 68 joules. Eso no cambia. Eso no cambia. ¿Ya? Bien, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, 68, la letra E. Ya ustedes, por favor, marcan ahí. La letra E es la clave del ejercicio número 6. Ya, jóvenes, ahí está. Resuelto el ejercicio número 6. ¿Ya? 68 kilojoules. Pasemos al ejercicio número 7. A ver. Pasemos al ejercicio número 7. Vamos a copiarlo en la siguiente hoja. Pasemos al ejercicio número 7. Dice, un gas ideal, ¿no? Bueno, también vino el 2017, ¿no? Dice, un gas ideal, ¿no? A la presión P sub 0, ¿ya? Y volumen B sub 0, estado A. Muy bien, debemos ahí observar la figurita. Fíjense ustedes, el punto A, ¿no? Ahí le corresponde un volumen B sub 0, ¿no? Y una presión P sub 0, ¿no? Muy bien, ¿qué más dice? Se expande. ¿Qué significa que se está expandiendo, ¿no? Aumenta su volumen, ¿no? Aumenta su volumen, ¿no? Dice, se expande isobáricamente. Se expande isobáricamente. Isobáricamente, bueno, significa que la presión es constante. Recuerden ustedes la definición del proceso isobárico. La presión es constante en el proceso isobárico, ¿no? Dice, se expande isobáricamente, ¿no? Hasta duplicar su temperatura, estado B. Claro, se expande, jóvenes. Fíjense ustedes el sentido de la flechita, ¿no? Se está expandiendo, aumenta su volumen, ¿no? Hasta el estado B, ¿no? Donde duplica su temperatura, ¿no? ¿Qué más dice? Luego se reduce su presión a la mitad. Claro, inicialmente es P sub 0 su presión y se reduce hasta la mitad, hasta P sub 0 sobre 2, ¿no? Luego se reduce su presión a la mitad a volumen constante. Claro, aquí es constante nuestro volumen, ¿no? En el proceso BC, ¿verdad? Aquí es constante el volumen, no cambia. ¿Ya? No cambia, ¿no? A volumen constante hasta el estado C, ¿no? Muy bien, ¿qué es lo que nos está preguntando? Dice, calcule el trabajo realizado, ¿ya? Calcule el trabajo realizado por el gas en todo el proceso, Ya, muy bien, debemos entonces calcular el trabajo realizado en todo este proceso, ¿no? ¿Cuánto será el trabajo realizado en todo este proceso? Muy bien, en pocas palabras, ¿qué es lo que debemos calcular nosotros? Debemos calcular el trabajo desde A hasta C, ¿verdad? Debemos calcular cuál es el trabajo desde A, ¿no? Hasta C, ¿verdad? Eso es lo que debemos calcular, cuál es el trabajo realizado en todo el proceso, desde A hasta C. Eso es lo que debemos calcular. Muy bien, vamos a colocar eso. Debemos calcular entonces el trabajo desde A hasta C, ¿verdad? Eso es lo que debemos calcular, jóvenes.
nuestro trabajo desde A hasta C. ¿Ya? Eso es lo que debemos calcular. Vamos a hacerlo un poquito más grande. ¿Ya? Muy bien, debemos calcular nuestro trabajo desde A hasta C. Eso es lo que debemos calcular. Muy bien, hagamos eso. Calculemos nuestro trabajo desde A hasta C. ¿Ya? Calculemos nuestro trabajo desde A hasta C. Muy bien, jóvenes, si nosotros calculamos el trabajo desde A hasta C, vamos a poder notar que se está dividiendo en dos trabajos, ¿verdad? Ustedes dirán, profesor, ¿cuáles son esos dos trabajos? Muy fácil. Nuestro primer trabajo será desde A hasta B, ¿no? Y finalmente desde B hasta C para poder completar todo el proceso, ¿no? Primero será nuestro trabajo, ¿verdad? Trabajo realizado desde A hasta B, ¿verdad? Ese será nuestro primer trabajo. Trabajo desde A hasta B, más el segundo trabajo, ¿no? Más el segundo trabajo, que será desde B hasta C, ¿no? El trabajo de B hasta C, ¿ya? Vamos a colocar eso. Por acá será entonces el trabajo desde B hasta C. Muy bien. La suma de esos dos trabajos me da, pues, el trabajo desde A hasta C. Me da el trabajo desde A hasta C, ¿verdad? Ustedes lo están viendo, jóvenes. De nuevo, a ver. De nuevo, para dejar las cosas claras. El trabajo desde A hasta C se divide en dos trabajos, ¿no? Nuestro primer trabajo desde A hasta B y el segundo trabajo desde B hasta C, ¿ya? Eso hay que tenerlo presente, por favor, ¿ya? Muy bien, ahí está. Muy bien, pero yo voy a decirles algo, jóvenes. El trabajo desde B hasta C, déjenme decirles que es cero. ¿Por qué es cero el trabajo desde B hasta C? Veamos la figurita. Nuestro trabajo desde B hasta C. ¿Por qué es cero? Ustedes dirán, profesor, ¿por qué es cero el trabajo desde B hasta C? Bueno, es cero, jóvenes, porque el volumen es constante. No varía el volumen. Y siempre que sea constante nuestro volumen, el trabajo vale cero, ¿no? Siempre que sea constante nuestro volumen, el trabajo es cero. Recuerden ustedes, si el volumen es constante, se trata del proceso isocórico, ¿verdad? Se trata del proceso isocórico si el volumen es constante y el trabajo vale cero para el proceso isocórico. Eso lo hemos mencionado en su material teórico, ahí está. Si no lo recuerdan, voy a hacerles recordar en este momento. Por aquí está, a ver, bajemos un poquito más. No, isocórico, ahí está. Fíjense ustedes, jóvenes, el volumen es constante en el proceso isocórico, ¿verdad? Esa es la característica del proceso isocórico. ¿Y cuánto vale el trabajo? Cero. Vale cero el trabajo. ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente, jóvenes. Si el volumen es constante, inmediatamente ustedes saben que el trabajo vale cero. ¿Ya? El trabajo vale cero si el volumen es constante, ¿no? Y eso se está dando en el proceso BC. Ahí se está dando eso. Es constante nuestro volumen, ¿no? Es constante nuestro volumen en el proceso BC. Es constante el volumen. Por lo tanto, el trabajo será cero. El trabajo desde B hasta C es cero, ¿ya? Es cero. ¿Por qué? Porque el volumen es constante, ¿ya? Muy bien, entonces quedaría así, ¿no?
quedaría el trabajo desde A hasta C, será igual al trabajo desde A hasta B, nada más, ¿no? A eso será igual, ¿ya? Muy bien. Entonces podemos nosotros calcular, ¿no? Podemos calcular a qué es igual el trabajo desde A hasta B. Bueno, se trata de un proceso isobárico, jóvenes. ¿Por qué? Porque el volumen es constante, ¿no? Es más, lo está mencionando. Veamos la figurita, ¿no? Dice, se expande isobáricamente. Se trata de un proceso isobárico, ¿no? Y en la figurita podemos verlo, ¿no? En el proceso A-B, en el proceso A-B, la presión es constante, no cambia, ¿sí o no? La presión toma el mismo valor, no cambia en el proceso A-B, es constante la presión, es constante la presión, ¿no? En el proceso A-B, ¿no? Es un proceso isobárico. Muy bien, nosotros ya sabemos cuál es la fórmula para calcular el trabajo, ¿verdad? El trabajo en un proceso isobárico, eso ya lo habíamos mencionado, creo que en el ejercicio anterior, así es acá, ¿no? Nosotros ya habíamos mencionado cómo calcular el trabajo en el proceso isobárico. Es igual al producto de la presión por la variación del volumen, ¿verdad? Presión por la variación del volumen, jóvenes. Esa es la fórmula para calcular el trabajo en el proceso isobárico. Por acá vamos a mencionarlo, ¿no? Vamos a mencionar para que ustedes lo tengan claro. El proceso AB es un proceso isobárico. Ya es un proceso isobárico. ¿Por qué? Porque la presión es constante. La presión es constante. Se trata de un proceso isobárico. La presión es constante. ¿Ya? El proceso AB es un proceso isobárico. La presión es constante. No cambia. No cambia la presión. Por lo tanto, para calcular el trabajo AB será la presión por la variación del volumen. ¿Ya? Será la presión por la variación del volumen. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar a reemplazar nada más. Ya, vamos a comenzar a reemplazar. Sería el trabajo AC. Vamos a colocar el trabajo AC. Será igual pues a la presión. Bueno, ¿cuánto vale la presión en el proceso AB? Vamos a revisar eso. ¿Cuánto vale la presión en el proceso AC? Bueno, no, perdón, en el proceso AB, ¿no? ¿Cuánto vale la presión? Vale P sub 0, ¿verdad? P sub 0 es la presión en el proceso AB, esa presión que es constante, que no cambia, vale P sub 0. Muy bien, entonces por acá nosotros colocaremos, ¿no? Diremos la presión es P sub 0. P sub 0 es la presión en el proceso AB, que es constante, ¿no? Que es constante. Muy bien. Y por acá tenemos la variación del volumen. La variación del volumen. Que no es más, jóvenes, que una diferencia de volúmenes. ¿Sí o no? Es una diferencia de volúmenes. Sería el volumen final, que bueno, equivale al volumen número 2, ¿no? Menos el volumen inicial, que es igual a un volumen 1, ¿no? Vamos a colocarlo igual a un volumen 1, podemos escribirlo así, ¿no? Volumen final, ¿no? Volumen 2, ¿no? Menos un volumen inicial, volumen 1. Muy bien, justamente nos falta calcular esa diferencia de volúmenes. Falta calcular esa diferencia de volúmenes. Vamos a hacerlo en este momento. ¿Ya? Vamos a calcular esa diferencia de volúmenes. Bueno, para eso, jóvenes, debemos utilizar una ley que nosotros ya mencionamos en el proceso isobárico. Si no lo recuerdan, voy a hacerles recordar en este momento también, está en su material teórico, ¿no?
Recuerden que estamos en un proceso isobárico, debemos utilizar las ecuaciones del proceso isobárico. Explícitamente debemos nosotros utilizar la ley de Charles, ¿ya? El volumen 1, volumen inicial, sobre la temperatura 1, la temperatura inicial, es igual a un volumen 2, volumen final, sobre la temperatura 2, temperatura final. La ley que propuso Charles para el proceso isobárico es para el proceso isobárico la ley que propuso Charles. Debemos utilizar la ley que propuso Charles, ¿ya? Muy bien, utilicemos entonces esta ley para el proceso isobárico. Ustedes han visto que está en su material teórico. Estamos utilizando toda su herramienta teórica, por si acaso eso ya lo hemos visto, ¿ya? Ustedes tienen conocimiento ya de su material teórico. Bien, quedaría así, ¿no? Quedaría el volumen inicial, es decir, el volumen 1, ¿ya? Quedaría así, volumen inicial, es decir, volumen 1, ¿ya? Sobre el volumen final, es decir, volumen 2. No, perdón, temperatura inicial, ¿no? Temperatura 1, ¿ya? Esa es la ley de Charles, ¿no? Muy bien, vamos a hacerlo un poquito más grande, a ver, para que ustedes lo observen mejor, ¿ya? Ahí está, ¿no? Volumen inicial, volumen 1 sobre la temperatura inicial, temperatura 1, ¿no? Debe de ser igual, ¿sí o no? Que debe de ser igual a un volumen final, a un volumen 2, ¿no? A un volumen 2 sobre la temperatura final, una temperatura 2. Quedaría así, ¿no? Quedaría el volumen 2, ¿verdad? Sobre la temperatura 2. Así quedaría, jóvenes, ¿ya? La ley de Charles, que ustedes ya saben para el proceso isobárico, la ley de Charles solamente la podemos aplicar para el proceso isobárico, ¿ya? Solamente para el proceso isobárico podemos nosotros utilizar la ley de Charles solamente para el proceso isobárico, ¿ya? Solamente para el proceso isobárico. Muy bien, utilicemos esa ley de Charles, ¿no? Bien, vamos a utilizar entonces, vamos a resaltar antes la ley de Charles, ¿ya? Vamos a resaltar antes la ley de Charles, ¿no? Bien, vamos a utilizar la ley de Charles. Bien, ¿cuánto vale nuestro volumen 1, es decir, nuestro volumen inicial? Bueno, vamos a ver a qué es igual nuestro volumen 1, nuestro volumen inicial. Veamos la figurita, ¿no? ¿A qué es igual nuestro volumen 1, nuestro volumen inicial? Es igual a B sub 0, ¿no? Es igual a B sub 0. Ahí está, jóvenes. Nuestro volumen inicial, nuestro volumen 1 es igual a B sub 0. ¿Ya? Entonces por acá debe de ir B sub 0. Ustedes por acá colocan, debe de ir B sub 0. La temperatura 1, es decir, la temperatura inicial, ¿cuánto vale? Veamos, es T sub 0, ¿verdad? T sub 0 es la temperatura 1, la temperatura inicial, ¿ya? T sub 0. Bueno, entonces acá debemos colocar T sub 0, ¿ya? T sub 0. Muy bien, el volumen 2, es decir, el volumen final. ¿Cuánto vale nuestro volumen final? Aquí, ¿verdad? ¿Cuánto vale nuestro volumen? Bueno, no lo sabemos. Inicialmente no sabemos cuánto vale nuestro volumen final. No lo sabemos, ¿no? ¿Cuánto vale nuestro volumen final? No lo sabemos. ¿Ya? Muy bien, será entonces nuestro volumen 2, nuestro volumen final. No sabemos cuánto vale. La temperatura 2, ¿cuánto vale la temperatura 2? Es decir, la temperatura final, ¿no? ¿Cuánto vale la temperatura final? Veamos, vale 2 veces T sub 0, ¿sí o no? 2 veces T sub 0. ¿Ya? Entonces por acá nosotros colocamos 2 veces T sub 0. ¿Ya? Por acá colocaremos 2 veces T sub 0, ¿verdad? Ese es el valor de la temperatura final, 2 veces T sub 0, ¿ya? Muy bien, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, podemos simplificar, por ejemplo, ¿no?
podemos simplificar el t sub 0, ¿verdad? Por acá eliminamos el t sub 0 que está por aquí, ¿no? Con el t sub 0 que está por acá, lo podemos simplificar, no pasa absolutamente nada, jóvenes. ¿Ya? Podemos nosotros eliminar estos dos términos, ¿no? Eliminamos este t sub 0, ¿no? Con el t sub 0 que está por el lado izquierdo. Bueno, lo simplificamos, ¿ya? La expresión que me quedaría es la siguiente, ¿no? Si nosotros eliminamos el t sub 0, me quedaría así, ¿no? Me quedaría b sub 0, ¿verdad? Me quedaría b sub 0 igual a igual al volumen final, es decir, el volumen 2 dividido sobre 2. Quedaría así, ¿no? Quedaría el volumen b sub 0, ¿no? Volumen b sub 0 igual, ¿verdad? Igual al volumen final, es decir, volumen 2, ¿verdad? Vamos a colocarlo sobre 2, ¿verdad? Quedaría así. El volumen final, es decir, el volumen 2, ¿verdad? El volumen 2 sobre 2. Así quedaría, ¿no? Recuerden que estamos eliminando el t sub 0. Ese término lo estamos simplificando, ¿no? Le estamos eliminando t sub 0 por acá y el t sub 0 por acá. Me queda b sub 0 igual a, ¿no? Igual al volumen final, el volumen 2 sobre 2, ¿no? Muy bien, finalmente, ¿qué es lo que hacemos? Lo pasamos a multiplicar, ¿no? Quedaría así, 2 veces el volumen, ¿no? 2 veces el volumen B sub 0 igual al volumen final, el volumen 2. Así quedaría, ¿verdad? Si nosotros lo pasamos a multiplicar. Simplemente estamos pasándolo a multiplicar, jóvenes, nada más. Eso es lo único que estamos haciendo. Ya, muy bien. Ahora sí ya podemos nosotros calcular, ¿no? ¿Cuál es el trabajo desde A hasta C? Ahora sí ya lo podemos calcular. Sería de la siguiente manera. Muy bien, sería de la siguiente manera. ¿Cuánto vale nuestro volumen final? Es decir, el volumen 2. ¿Cuánto vale? Vale 2 veces el volumen B sub 0, ¿no? Entonces por acá debemos colocar, ¿no? Vale 2 veces el volumen B sub 0. 2 veces el volumen B sub 0, ¿verdad? Menos el volumen 1, que es el volumen inicial. ¿Cuánto vale el volumen inicial, jóvenes? ¿Cuánto vale nuestro volumen inicial? Vale B sub 0. Recuerden ustedes, vale B sub 0 nuestro volumen inicial. Muy bien, entonces por acá simplemente colocamos, ¿no? Nuestro volumen inicial, nuestro volumen 1 vale B sub 0, ¿ya? Y finalmente restamos, pues, ¿no? 2 veces B sub 0 menos B sub 0, ¿cuánto me da? Bueno, me da solamente un valor B sub 0. Quedaría de la siguiente manera, ¿no? Quedaría la presión, ¿no? La presión sub 0 por el volumen B sub 0. Así me quedaría, ¿verdad? Me quedaría así. La presión sub 0 por el volumen de sub 0, ¿ya? Así me quedaría, jóvenes. Y ese es el valor del trabajo, ¿no? Efectuado desde A hasta C. P sub 0 por B sub 0, ¿ya? Veamos cuál es la respuesta, a ver. Bueno, es la letra B, ¿no? P sub 0 por B sub 0. La letra B es la clave de este ejercicio, ¿no? Muy bien, es un ejercicio sencillo también, jóvenes, solamente debemos de tener cuidado en los términos, ¿no? En la notación, ¿no? Para no confundirnos, ¿ya? Por favor, ustedes revisen el ejercicio, resuélvanlo, chequéenlo, ¿ya? Para que no se confundan en la notación, ¿no? Ahí tal vez podemos cometer algún error, ¿no? En la notación de cada término, así que hay que tener cuidado ahí, jóvenes, ¿ya? Hay que tener cuidado en la notación. No está difícil, pero sí hay que tener cuidado en la notación. Ya hay que tener cuidado en la notación, por favor, ¿ya? Muy bien, ahí está el ejercicio número 7, resuelto paso por paso, ¿ya? Resuelto paso por paso para que ustedes vean cómo sale, ¿ya?
Muy bien, el ejercicio número 8. Resolvamos el ejercicio número 8. Dice lo siguiente, ¿no? Dice, se muestra la gráfica presión versus volumen para un gas ideal. Ya, nuevamente es un gas ideal. ¿Qué es lo que nos está preguntando? Dice, el trabajo neto que desarrolla durante un ciclo en kilojoules es... Ya, muy bien. La presión está en kilopascales, ¿no? Ustedes lo observan en la figurita. La presión está en kilopascales y el volumen está en metros cúbicos, ¿ya? Está en metros cúbicos. Muy bien, ahí está. Nos está pidiendo el trabajo neto. ¿Cuál es el trabajo neto desarrollado durante este ciclo? ¿No? Durante este ciclo. ¿Cuál es el trabajo neto ¿no? desarrollado durante este ciclo? Muy bien. En primer lugar, jóvenes, debemos nosotros comprender, ¿no? Cómo se está dando este ciclo. Cómo se está dando este ciclo. ¿Ya? Muy bien, a ver, por acá, ¿no? Parte del punto 1, luego va al punto 2, luego va al punto 3, luego va al punto 4 y finalmente retorna al punto 1. ¿Ya? Por ejemplo, en el primer proceso, 1 a 2, ahí se está comprimiendo. ¿Por qué se está comprimiendo? Porque su volumen está disminuyendo, jóvenes, de 7 a 4. Disminuye su volumen en el proceso 1, 2. Ahí disminuye su volumen de 7 a 4. ¿Verdad? Disminuye su volumen, se está comprimiendo, ¿no? Disminuye su volumen, ¿no? Disminuye su volumen, se está comprimiendo, se comprime, disminuye su volumen. Muy bien, en el proceso 2 a 3, ¿verdad? Ahí el volumen no cambia, es solamente 4, su volumen, ahí no cambia su volumen, es constante. Su volumen en el proceso 2 a 3 es constante su volumen ahí, ¿verdad? Ahí es constante su volumen. Muy bien. En el proceso 3 a 4, ahí aumenta su volumen, ¿sí o no? De 4 a 7, aumenta su volumen, se está expandiendo, ¿no? Aumenta su volumen, se está expandiendo, ¿ya? Y finalmente, en el proceso 4.1, ahí el volumen es constante también, ¿no? ¿Cuánto vale ahí el volumen? 7. Es constante ahí el volumen, ¿verdad? Es constante ahí el volumen, no cambia, ¿ya? Muy bien, listo. Debemos calcular nosotros cuál es el trabajo, ¿verdad? ¿Cuál es el trabajo desarrollado en todo este ciclo, ¿ya? Es decir, ¿cuál es el trabajo desde 1, 2, 3, 4 hasta nuevamente 1, ¿no? ¿Cuál es el trabajo? ¿Ya? Muy bien, podemos expresarlo de la siguiente manera. Podemos expresarlo así. Vamos a hacer un poquito más grande la letra, a ver, para observarlo mejor. Muy bien, sería así. El trabajo, ¿no? El trabajo neto, ¿no? En este ciclo sería igual a la suma de, a ver, de 4 trabajos, ¿verdad? Sería igual a la suma de cuatro trabajos, ¿no? ¿Cuáles son esos 4 trabajos? Vamos a mencionarlo en este momento, ¿ya? Por ejemplo, sería igual, ¿no? A nuestro primer trabajo, que sería el trabajo 1, 2, ¿no? Vamos a colocarlo, sería el trabajo 1, 2, ¿no? Más nuestro trabajo 2, 3, ¿no? El trabajo desde 2 hasta 3, ¿no? Más el trabajo desde 3 hasta 4,
¿verdad? De 3 hasta 4. Y finalmente el trabajo desde 4 hasta 1 en todo el ciclo, ¿no? De 4 a 1, ¿ya? Ese es el trabajo neto en este ciclo. Ese es el trabajo neto en este ciclo. La suma de esos 4 trabajos, ¿no? ¿No? El primer trabajo, 1, 2, ¿no? Desde 1 hasta 2, nuestro segundo trabajo, desde 2 hasta 3, nuestro tercer trabajo, desde 3 hasta 4, y finalmente, nuestro cuarto trabajo, desde 4 hasta 1, ¿no? Ahí están los 4 trabajos que contiene este ciclo, ¿no? Muy bien. Déjenme decirles algo más, algo que ya hemos mencionado también. Bueno, ahí hay dos trabajos jóvenes que son 0, ¿ya? Ahí hay 2 trabajos, ¿no? Que son 0, ¿no? Hay 2 trabajos que son 0. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar es el trabajo desde 2 hasta 3. Ese trabajo vale 0. Y también vale 0 el trabajo desde 4 hasta 1. Los dos que yo resalté de color amarillo valen 0. Los 2 trabajos que están resaltados de color amarillo valen 0. ¿Por qué? ¿Por qué valen 0? Muy fácil, porque el volumen, ¿no? El volumen en esos 2 procesos es constante. El volumen es constante, jóvenes. No cambia en esos 2 procesos. Por eso, su trabajo de esos 2 procesos es 0. ¿Por qué? Porque el volumen es constante. Veamos, por ejemplo, nuestro proceso 2, 3. El volumen es constante. Vale 4 siempre. Por lo tanto, será 0 el trabajo 2, 3. ¿Será 0, sí o no? ¿Por qué? Porque es constante el volumen, ¿no? En el proceso 4.1 también ocurre lo mismo. El volumen es constante. ¿Cuánto vale? Vale 7. Es constante el volumen, no cambia. Es constante el volumen. Por eso su trabajo vale 0 también. Vale 0, ¿ya? Eso ya lo habíamos mencionado en un ejercicio anterior, ¿no? Muy bien. Por lo tanto, el trabajo neto será la suma de los 2 trabajos que han quedado, pues, ¿no? Que es el trabajo 1, 2, ¿no? Más el trabajo 3, 4, ¿no? Más el trabajo 3, 4. Vamos a copiarlo. Muy bien, listo. Entonces, será la suma de estos 2 trabajos. Nada más. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a utilizar nuestra ecuación del proceso isobárico. Vamos a utilizar nuestra ecuación del proceso isobárico. ¿Por qué? Porque se trata de un proceso isobárico, jóvenes. Los 2 procesos, nuestro proceso 1, 2 y el proceso 3, 4, los 2 son procesos isobáricos. Veamos la figurita para poder ver que son procesos isobáricos. Los 2 son procesos isobáricos. ¿Por qué? Porque ¿no? ¿Por qué? Porque la presión es constante. La presión es constante en esos 2 procesos. Por eso debemos usar la fórmula del proceso isobárico. Veamos la figurita. Nuestro proceso 1, 2, ¿es un proceso isobárico, sí o no, jóvenes? Sí, por supuesto que es un proceso isobárico. ¿Por qué? Porque la presión es constante. Fíjense ustedes, ¿cuánto vale 300? Vale 300, la presión es constante, ¿verdad? En el proceso 1, 2, la presión es constante, no cambia, vale siempre 300, es un proceso isobárico, ¿ya? Por lo tanto, para calcular nuestro trabajo en el proceso 1, 2, ¿verdad? Para calcular nuestro trabajo
en el proceso 1, 2, debemos multiplicar la presión, ¿ya? Debemos multiplicar la presión 1, 2 por la variación del volumen, ¿ya? Delta dV, ¿no? Delta dV por la variación del volumen, vamos a colocarlo, por la variación del volumen en el proceso 1, 2, ¿ya? Vamos a especificarlo para que ustedes sepan a qué proceso corresponde. La variación del volumen 1, 2, ¿ya? La variación del volumen en el proceso 1, 2, vamos a especificarlo, ¿ya? En el proceso 1, 2, ahí está. La variación del volumen en el proceso 1, 2, ¿ya? Más, bueno, debe de ser más obviamente, más por acá, el trabajo en el proceso 3, 4, también es un proceso isobárico, jóvenes. También es un proceso isobárico. ¿Por qué? Porque la presión es constante. Veamos el proceso 3-4, ¿no? Por aquí está, fíjense ustedes, 3-4, ¿no? La presión vale 100, es constante, ¿verdad? Vale 100, en todo momento vale 100. La presión en el proceso 3-4 vale 100. ¿Ya? Muy bien, también es un proceso isobárico. Por lo tanto, para calcular el trabajo, también debemos de multiplicar la presión por la variación del volumen, ¿verdad? Esa es la fórmula para el proceso isobárico. Recuerden ustedes, solo que aquí sería 3-4, ¿verdad? Aquí sería 3-4, porque es para el proceso 3-4, ¿no? Y por acá sería la variación del volumen 3-4, ¿no? Sería la variación del volumen 3-4, ¿ya? Muy bien. Ahora sí comenzamos a reemplazar, ¿ya? Ahora sí ya especificamos cada magnitud, ya sabemos qué cosas son, ahora sí podemos reemplazar, ¿ya? Vamos a empezar a reemplazar. Muy bien, la presión 1-2, ¿no? La presión en el proceso 1-2, aquí, en el proceso 1-2, ¿cuánto vale? 300, es constante, además, ¿no? Vale 300. Por acá colocamos 300. Muy bien, multiplicado por la variación del volumen en el proceso 1-2. ¿Ya? ¿Cuánto vale la variación del volumen en el proceso 1-2? Veamos la figurita. En el proceso 1-2 vamos desde el punto 1 hasta el punto 2, ¿no? Sería la variación del volumen, sería nuestro volumen final. ¿Cuánto vale el volumen final en el proceso 1-2? Vale 4. Y nuestro volumen inicial vale 7. Por lo tanto, sería 4 menos 7, ¿verdad? Sería el volumen final, que en este caso vale 4, menos el volumen inicial, que en este caso vale 7. Sería 4 menos 7 menos 3, ¿verdad? Menos 3 es la variación del volumen en el proceso 1-2. En el proceso 1-2. Más la presión en el proceso 3-4. ¿Cuánto vale la presión en el proceso 3-4? 100. Y es constante. Además, porque es un proceso isobárico. 100 vale, ¿no? Entonces, por acá colocamos 100. Multiplicado por la variación del volumen en el proceso 3-4. ¿Ya? Bien, veamos el proceso 3-4 para poder ver cuál es la variación del volumen. Bien, en el proceso 3-4, ¿cuánto vale nuestro volumen final? 7, ¿no? Nuestro volumen inicial en el proceso 3-4, ¿cuánto vale? Vale 4, ¿no? Sería 7 menos 4, 3, ¿no? 7 menos 4, 3. Muy bien, por eso por acá colocamos el número 3, ¿ya? Colocamos el número 3. Muy bien, ahí está. Finalmente hacemos su matemática. El trabajo neto, jóvenes, ¿cuánto debe de salirles? Bueno, ustedes multiplican y bueno, finalmente suman, restan según lo que tengan que hacer.
Sí o no que sale menos 600, ¿verdad? Debe salirles menos 600. Menos 600, ¿qué? Joule, porque es trabajo, ¿no? Nuestra unidad debe ser los Joule, ¿ya? Letra J. Muy bien. La clave es la letra A, ¿no? Menos 600, ¿ya? Esa es la clave de su ejercicio número 8, jóvenes. Menos 600 Joule. Ahí está. Menos 600 Joule, ¿ya? Muy bien, así tienen que resolver su ejercicio, ¿no? Para que ustedes sepan, ¿no? Cómo salió. ¿Ya? Bastante sencillo, pero hay que tener cuidado también de la notación. Hay que tener cuidado, por favor, ¿ya? Bien, veamos el ejercicio número 9. Dice lo siguiente, en la figura se muestra el proceso termodinámico de un gas ideal, la variación de la energía interna, ¿ya? La variación de la energía interna del proceso cíclico, ¿no? Del proceso cíclico 1, 2, 2, 3 y 3, 1. Debe ser. Muy bien, jóvenes, la variación de la energía interna en un proceso cíclico, ¿no? Siempre vale cero. Siempre vale cero. ¿Ya? Eso debemos de tenerlo en cuenta, por favor. La variación de la energía interna en un proceso cíclico siempre vale cero, ¿ya? Esa es una observación importantísima que nosotros debemos de saber, ¿ya? Se puede decir que es un concepto teórico, ¿no? Que debemos tener presente. ¿Ya? La variación de la energía interna en un proceso cíclico siempre, siempre vale cero. ¿Ya? Eso por favor ustedes ténganlo presente porque siempre será así, siempre será así. En un proceso cíclico, la variación de la energía interna siempre es cero, siempre es cero. No es necesario hacer ningún cálculo, nada, por concepto teórico nosotros sabemos que la variación de la energía interna de un proceso cíclico vale cero. Ya, eso siempre será así. Debemos de tenerlo en cuenta, jóvenes. ¿Ya? La clave, la letra C, cero. ¿Ya? Cero vale la variación de la energía interna. ¿Ya? Bastante sencillo este ejercicio, ¿no? No había necesidad de hacer ningún cálculo. ¿Ya? Finalmente, para terminar, ¿no? Con sus ejercicios de aplicación. El ejercicio número 10. Dice, un gas ideal realiza los procesos mostrados. Bueno, fíjense ustedes, no, parte aquí, no, y finalmente hace el segundo proceso, ¿no? ¿Qué es lo que nos pide? Dice, el trabajo realizado por el gas en joules es, ya, nos está pidiendo, jóvenes, calcular, obviamente, ya, cuál es el trabajo realizado, ¿no? ¿Cuál es el trabajo realizado por ese gas, ¿verdad? ¿Cuál es el trabajo realizado por ese gas en ese proceso? ¿Ya? ¿Cuál es el trabajo realizado por ese gas en ese proceso? Muy bien, nosotros ya habíamos mencionado que el trabajo realizado por un gas siempre es el área debajo de esa, ¿no? Debajo de ese proceso, ¿ya? En este caso, ¿cuál es nuestra área debajo de este proceso? Es el área de este triángulo. El área de este triángulo es nuestra, ¿no? Nuestra área debajo de este proceso, ¿ya? Bien, bueno, se trata de un triángulo equilátero, ¿verdad? Se trata de un triángulo equilátero. Bueno, pero antes mencionaremos lo siguiente. El trabajo en este proceso debe de ser igual al área, ¿no? Debe de ser igual a nuestra área debajo de este proceso, que bueno, en este caso se trata de un triángulo equilátero, ¿verdad? Es un triángulo
equilátero. Por acá es 60 grados, por acá también 60 grados, por acá también debe ser 60 para que todo me sume 180, ¿verdad? 60, 60, 60, para que todo me dé 180. ¿Ya? Bien, entonces debemos saber cuál es el área de un triángulo equilátero. Esa es una fórmula conocida, ¿no? Eso ustedes lo ven en geometría, en el tema áreas sombreadas, ¿no? Es un tema muy, pero muy clásico, muy conocido en la geometría. Muy bien, fórmula para calcular el área de un triángulo equilátero. Sí o no que es su lado al cuadrado, ¿verdad? Es su lado al cuadrado, jóvenes, su lado al cuadrado, multiplicado por la raíz cuadrada de 3, ¿verdad? Multiplicado por la raíz cuadrada de 3, dividido sobre 4, ¿sí o no? Esa es la fórmula para calcular nuestra área de un triángulo equilátero. Eso es una fórmula conocida, ustedes seguramente ya lo habrán visto, ¿no? Esta es la fórmula para calcular el área de un triángulo equilátero. Muy bien, eso es lo que debemos utilizar, ¿ya? Simplemente reemplazaremos, ¿no? ¿A qué es igual el lado de ese triángulo equilátero? Veamos, ¿a qué es igual? Es igual a 2, ¿verdad? Es igual a 2, jóvenes, es igual a 2, ¿ya? Por lo tanto, por acá sería 2, obviamente, ¿no? Sería 2 al cuadrado, ¿no? Ese es el valor de su lado, 2 al cuadrado, por la raíz cuadrada de 3 sobre 4. Bueno, 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4, que lo podemos eliminar con el 4 que está abajo. 2 al cuadrado es 4, lo podemos eliminar con el 4 que está abajo. Y simplemente W me quedaría igual a la raíz cuadrada de 3, ¿no? Igual a la raíz cuadrada de 3. Muy bien, ese es el valor del trabajo. ¿Ah? Raíz cuadrada de 3, ¿qué? Joule, porque es trabajo, ¿no? Debe de ser nuestra unidad, los Joule, ¿ya? Deben de ser nuestra unidad, los Joule, letra J mayúscula. ¿Ya? Ahí está. Raíz cuadrada de 3 Joule, ese es el trabajo. Jóvenes, letra C es la clave del ejercicio número 10, ¿no? Letra C, ¿ya? Muy bien, entonces recordemos, el trabajo siempre será nuestra área debajo del proceso, siempre. Siempre será nuestra área debajo del proceso, ¿ya? En este caso, se trata de un triángulo equilátero, ¿no? Debemos de recordar ahí cómo calcular el área de un triángulo equilátero, que es conocido, ¿no? Es L cuadrado por la raíz cuadrada de 3 sobre 4, ¿ya? Ahí está, jóvenes. Bastante sencillo el ejercicio número 10, sencillo, ¿ya? Muy bien, jóvenes, hemos terminado con sus ejercicios de aplicación que quedaron pendientes, ¿ya? Muy bien, por favor, revisen su material teórico del segundo bimestre, ya saben que está publicado ahí, jóvenes, ya saben que está publicado ahí en la plataforma. Yo voy a estar también publicándoles su práctica, ¿ya? De nuestro primer tema, ¿no? Que es hidrodinámica. Todavía falta publicarles su práctica de ese tema. Voy a estar haciéndolo, ¿ya? Para que ustedes vayan chequeándolo también. Ya, jóvenes, muy bien. Estamos viéndonos en clase. Un fuerte abrazo para ustedes y por favor revisen su material teórico, ¿ya? Estamos viéndonos en clase, jóvenes. Hasta luego.